Bueno, buenas noches, queridas amigas. Como les decía hace unos instantes, estamos muy contentas de iniciar esta reunión. Queremos darles la bienvenida a cada una de ustedes. Gracias por apartar ese tiempo y decidir invertirlo un poquito en nosotras mismas, en ustedes mismas. Quiero darle la bienvenida a cada una de ustedes. Sé que también tenemos algunas amigas que nos visitan. Bueno, que en este día se han conectado con nosotras. Quiero darle de forma especial la bienvenida a un par de amigas mías, tanto a Lita, que yo espero ya esté conectada, como a Prisi, ¿verdad? Así es que Prisi, que desde México, ¿verdad? Y está con Norma también. Y las chicas, me alegra mucho, ¿verdad? Todavía no les he podido ver porque estoy bastante nerviosa, pero ya nos vamos a poder ir viendo poco a poco. De verdad que me siento muy contenta y sé que el Señor tiene palabra para cada una de nosotras, no solamente conocimiento técnico, científico como el que vamos a hablar, pero también sé que el Señor tiene cuidado de cada una de las necesidades que nosotras como mujeres, como personas, como humanas tenemos. Así que esta noche, como Ministerio de Mujeres, queremos desarrollar esta pequeña charla acerca de nutrición. Y le hemos llamado Nutriendo mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Esta noche estaré compartiendo este taller junto con la licenciada Abigail de Santillana, quien es nutricionista clínica. Ella, además de ser una linda mamá, ¿verdad? Y joven, es alguien que yo quiero mucho, que admiro y que me encanta poder compartir con ella también esa profesión tan bonita que Dios nos ha permitido desarrollar. Gracias a Dios porque Abby también se ha podido desarrollar en su carrera en el área clínica y yo me he desarrollado más en el área institucional o administrativa. Así que juntas vamos a hacer equipo esta noche para hablar acerca de cómo podemos nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Así es que Abby, bienvenida y gracias por aceptar el reto de participar esta noche junto conmigo para poder llevar este tiempo, llegar a los hogares de nuestras hermanas. Así es que Abby. Bueno, hola Ceci, hola a todas, gracias. Es un honor para mí poder, todo este proceso ha sido bien bonito, compartirlo también con Ceci, a quien también admiro mucho y quien ha sido parte también de mi proceso mismo, también de desarrollo. Así que voy a compartirles acá mi pantalla para que puedan ver la presentación que les tenemos preparadas con mucho cariño. Un segundo. Ahí está. Quizás si solo me confirma si usted puede ver la pantalla, si se ve todo bien, ok. Bueno, entonces, como Ceci mencionaba, el nombre de este webinar o taller se llama Nutriendo mi cuerpo, mente y emociones. Y como primer punto, quizás queremos compartirles algo que con Ceci creemos firmemente, y es que nosotras somos un diseño divino, y Dios nos ha diseñado. Dios me diseñó a mí, a Ceci y a cada una de las que estamos acá. Dios diseñó nuestras particularidades, nos hizo a cada una diferente, nos ha dado un cuerpo diferente a cada una, nos hizo algunas más altas, otras más bajitas, con piernas largas, cortas, más caderas, menos caderas, busto, menos busto, etcétera, con constitución algunas delgadas, otras con constitución robusta, y eso está bien porque Dios es un Dios que fue muy creativo y lo podemos ver no solo en la creación que admiramos, también lo vemos en nosotras, en el ser humano, somos diferentes, nuestro temperamento es diferente y también nuestro cuerpo por tal razón es diferente. También creemos que no solamente somos cuerpo, sino que somos también alma y somos espíritu. Más adelante les voy a explicar un poco esas diferencias y por ende una cosa afecta a otra porque somos seres integrales. Entonces, durante la charla vamos a ver cómo
parte de lo que nosotros sentimos y pensamos va a afectar también la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Ahora, si bien es cierto lo que les acabo de decir y es algo en lo que nosotras creemos, la sociedad nos dice lo contrario. Nos llena de mensajes sobre cómo debería de verse el cuerpo de las personas y nos dice que deberían de verse de cierta manera, en un estereotipo, y quieren hacernos creer que debemos de encajar en un estándar específico de belleza que no es real, ¿verdad? Que no es algo que sea real. Nos hacen creer que todas las mujeres debemos vernos de una misma manera, tener un mismo tipo de cuerpo, tener un peso X, y nos van poco a poco, mientras vamos creciendo, llenándonos de mensajes de insatisfacción corporal. Y lo difícil de esto es que la misma sociedad crea en nosotros la insatisfacción corporal, pero a la vez también nos vende cómo solucionarlo, ¿verdad? Nos vende dietas estrictas, nos vende todo tipo de formas de cómo maquillar nuestras imperfecciones, porque nos hace creer eso, ¿verdad? Y detrás de eso hay toda una industria de dinero que se quieren lucrar a base de esa insatisfacción corporal que la misma sociedad crea en las mujeres y en los hombres también. Pero creo que las mujeres somos las que podemos ser un poco más afectadas en ese sentido. Pero como les decía, somos un diseño único y acá, ¿verdad? Podemos ver una imagen de cómo nuestro cuerpo es diferente. Unas podemos ser un poquito más como en forma de manzana, con un poquito más de cintura, otras probablemente somos de caderas más anchas, o que tal vez nuestro busto y caderas son pequeños y nuestra cintura es uniforme, ¿verdad? Y eso está bien. Probablemente tenemos esta forma de reloj de arena, o hay tantas formas de cuerpos y Dios nos ha diseñado así. No sé, quería que Ceci profundizara en esta parte porque, sí, a ver. Gracias, Abby. La verdad es que debemos tener como base eso, que somos un diseño único, que cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, Él rompió el molde y cada una tenemos una belleza particular y somos más que cuerpo. Y no debemos permitir que la sociedad nos encajone en un estereotipo que realmente es inexistente. Yo sé que debemos tener, ¿verdad? Y todas tratamos de mantener un cuerpo esbelto, un peso adecuado, y eso debe ser en primer lugar por salud. Pero la importancia de reconocer primero el tipo de cuerpo que tenemos es porque algunos cuerpos, debido a la forma donde se acumulan las grasas, tenemos o se tiende a tener cierta tendencia de sufrir más enfermedades como el almacenamiento de grasas en medio de vísceras. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo como del estilo de manzana. Entonces a mí se me facilita, soy una candidata, digamos, a desarrollar enfermedades como dislipidemias o enfermedades de grasa en mis vísceras o en mis venas. También yo podría desarrollar con mayor facilidad diabetes. Eso hace que cuando yo tengo presente mi tipo de cuerpo, debo cuidarme debido a eso para no llegar a desarrollar enfermedades como diabetes o como otro tipo de dislipidemias. Ahora, eso no significa que solo yo tengo esta probabilidad o esta tendencia, sino que todas. Incluso tú que podrías tener un cuerpo perfecto como el reloj de arena, que todas anhelamos ese cuerpo, si tienes malos hábitos, puedes desarrollar también enfermedades como dislipidemia, diabetes y otras. Entonces, lo básico primero es aceptar cómo Dios nos diseñó, amarnos tal cual somos y modelar, ¿verdad? De acuerdo a eso, esa aceptación del cuerpo que Dios nos ha dado. Quizás, y podríamos incluso hablar en otra ocasión, podemos también usar algunos como tips, digamos, si mi cuerpo es de determinada forma, qué tipo de ropa puedo usar para ayudarme a sentirme mejor conmigo misma y también a proyectar una mejor imagen.
pero no está mal tener un cuerpo con un estilo rectangular, no está mal tener un cuerpo estilo manzana, no está mal ser un cuerpo como pera o el estilo reloj, no está mal, simplemente somos diferentes. También hay otras que clasifican los cuerpos como un triángulo invertido, porque hay piernas bien delgaditas, los hombros más anchos, cada una somos diferentes. Y en la forma en que Dios nos hizo, Dios reflejó belleza. También hay muchos como cuadros que como nutricionistas a veces usamos o tablas donde tenemos algunas referencias de peso, de estatura, que muchas veces son inalcanzables para nosotros como latinos. O nos dan algunos estándares, por ejemplo, de medidas que son sacadas o tomadas de personal atlético, de gente que como mínimo pasa trabajando 8 horas al día en su cuerpo, es decir, ejercitándose. Y nosotras, como en un concepto como normal, creo yo que algunas se hacen 15 minutos en el día, es mucho, ¿verdad? Hay unas que sí yo sé y las conozco que son muy disciplinadas y todos los días hace por lo menos 1 hora de ejercicio, excelente. Y eso está bien y así debemos mantenernos, pero no somos de esa minoría que pasan haciendo más de 8 a 10 horas diarias de ejercicio porque ese es su trabajo. Entonces tengamos cuidado muchas veces de no dejarnos llevar solamente por este tipo de como de tablas o de estándares que ponen algunos dietistas que son estándares inalcanzables. Tu dieta o tu requerimiento calórico es individual y digamos, aunque Abigail y yo ambas somos mujeres, ambas somos mamás, yo casi le doblo la edad a Abby, las condiciones de cada una son completamente diferentes. Entonces, ¿eso qué significa? Que la cantidad de nutrientes que Abby necesita va a diferir de los que yo realmente necesito. Entonces, nuestras dietas son personalizadas o deben ser de forma particular. Lo ideal es que junto con una nutricionista tú puedas definir qué tipo de cuerpo tienes, cuál es el requerimiento energético que se requiere para tu cuerpo, porque no es el mismo que requiere tu vecina o tu amiga, es algo bien particular. Así es que esto es importante, chicas, porque si aprendemos a aceptarnos como somos y a amarnos como somos, todo lo demás va a ser mucho más fácil y vamos a aprender entonces a comer de la forma correcta. Avi. Sí, gracias, Ceci. Y lo que menciona Ceci es, lo que usted menciona, Ceci, es súper importante porque esto del, por ejemplo, el índice de masa corporal, ¿verdad? Que muchas veces pueden haber inclusive, no quiero hablar mal aquí de nadie, pero a veces profesionales de salud pudieran llegar a decirle a una persona, mire, tiene que perder 100 libras, me han llegado a veces diciendo a la consulta y lo que usted decía es totalmente cierto, es estas tablas no fueron diseñadas pensando en la diversidad. Y de hecho, desde hace unos tiempos para acá hay un grupo de profesionales que se está levantando en investigaciones y en hacer consensos para un poco ir cambiando esa mentalidad a nivel de todo el gremio médico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esas tablas que menciona Ceci, a veces también no es la misma, por ejemplo, eso del índice de masa corporal es el mismo para hombres y mujeres, imagínense, lo cual es totalmente absurdo, no debería de ser así, es el mismo si yo soy de la China, de Europa, de Latina, entonces la importancia de aceptar ese diseño es básico para empezar a entablar una buena relación con la comida. Y les queremos presentar entonces una nueva forma de cómo ver entonces nuestra salud. Si muchas veces nos han dicho que nuestra salud depende de un peso, lo cual ya dijimos que no, ni de una forma de cuerpo, entonces, ¿cómo podemos ver esta parte? Y un modelo que ha sido también reciente, en lo que a mí en lo personal me gusta enfocarme mucho es en la salud en todas las tallas. Y este concepto vino a raíz de todo este contexto que ya les pusimos antes. Entonces, se basa en el respeto y
en el autocuidado compasivo también y en la conciencia crítica. Algo que en lo personal a Ceci y a mí nos ha ayudado, y hablo también personal, mucho a mí para poder aceptar este diseño, es ese versículo que les queremos mostrar acá de Salmo 139 del 13 al 14, ¿verdad? Que dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Y creer esto, ¿verdad? Que yo he sido diseñada de una forma maravillosa, que yo tuve el tiempo de crear esas partes internas delicadas de mi cuerpo y es un trabajo maravilloso, es parte de lo que personalmente a mí me ayuda a recordar que soy un diseño así, maravilloso, con que no voy a encajar en el estándar de la sociedad, pues no encajo, pero porque la sociedad es equivocada. Aparte que nos vende cosas que no son basadas en ciencia, está equivocada. Entonces, creer eso es parte de lo que tal vez a ti, que nos estás escuchando, te puede empezar a ayudar para aceptar este diseño. Y también transmitirle eso a las personas que vienen atrás de nosotros. Eso también es bien importante porque sé que aquí hay tías que tienen sobrinas, hay mamás, hay quizás abuelitas, hay personas que trabajan con niños, con adolescentes en sus trabajos y podemos ser ese modelo de cambio también para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Ahora, entonces esta salud en todas las áreas, como le decía, se basa en respeto, respetar mi cuerpo y respetar también que las demás personas también son diferentes y tienen su propio diseño y debo de aceptarlo, que no hay uno mejor que otro. En el autocuidado compasivo, que aquí implica esta flexibilidad, no voy a hacer nada que dañe mi cuerpo como una dieta extremadamente dañina porque simplemente quiero hacerla para encajar en este estándar que venimos hablando. Y también conciencia crítica, que es generar constantemente este, todo este contexto que les acabo de decir, de verlo de forma crítica, saber que la sociedad nos está imponiendo estos estándares de belleza. Yo creo que algo hice aquí en mi pantalla que me generó esta línea de aquí. Así que perdón, que está algo hice, perdón. Bueno, seguimos. Ahora, ¿cómo entonces cuidamos nuestro cuerpo? Primero, ya establecimos no comer de forma restrictiva, porque si yo me impongo, me voy a quitar los carbohidratos, voy a dejar de comer arroz, tortilla, papa, etcétera. ¿Qué creo con eso? Creo un ciclo vicioso de dieta que me va a llevar a luego romper esa dieta y volver a comer todo lo que me prohibí comer. Y entonces esto me vuelve a generar problemas de salud, problemas tal vez en ese equilibrio que podía tener en mi peso, porque me autoimpuse algo que no iba a ser sostenible en el tiempo. Luego, Abby, perdón. sí. Abby, ¿Sí? algo que también yo quería como reforzar en cuanto a exactamente lo que tú estás diciendo, es que debemos tener cuidado de seguir este tipo de dietas que salen de moda. De repente en la revista, que la dieta de la luna, que la dieta de la cebolla, que la dieta de la sopa, que etcétera. ¿Verdad? Sino que si de verdad tú deseas bajar de peso por alguna razón particular, es preferible preguntar, ¿verdad? De forma profesional y buscar pues la mejor alternativa. Pero a veces queriendo alcanzar ese modelo del que hemos estado hablando, que son modelos irreales, nos lastimamos a nosotras mismas, nos laceramos, nos flagelamos con ese tipo de dietas tan restrictivas que en lugar de ayudarnos, nos complican demasiado y afectan también nuestra salud, ¿verdad? Así es que quería también como reafirmar eso en base a lo que tú estás diciendo, Abby. Me parece excelente, gracias. Gracias, Ceci, sí, definitivamente. Y parte de cómo poco a poco vamos rompiendo si en dado caso yo ya me involucré en esas dietas y estoy comiendo de forma restrictiva, ¿verdad? ¿Qué puedo empezar a hacer? O si no quiero caer en eso, ¿qué puedo hacer? Primero, empezar a comer de acuerdo a las señales de hambre y saciedad. Ya les vamos a explicar más detenidamente ese tema. Eso me va a ayudar a poder diferenciar el hambre física del hambre emocional, porque como hablábamos al principio, somos seres que también tenemos emociones y las emociones pueden afectar mi forma de comer.
también ya vamos a profundizar de eso. Aprender a comer despacio está totalmente basado en muchos estudios recientes, como el comer despacio, alrededor de 20 a 30 minutos, nos ayuda a poder no solo disfrutar más la comida, digerir mejor nuestros alimentos, sino que también es un método muy fácil para poder lograr comer lo que mi cuerpo necesita. Si yo como en 5 minutos, me voy a quedar con hambre y es probable que se me sea difícil no comer la cantidad que mi cuerpo originalmente necesitaba. También preferir agua a cualquier otra bebida artificial o que tenga demasiado contenido de azúcar, porque esto es una forma bien fácil de agregar sustancias que pudieran superar lo que realmente mi cuerpo necesita. Entonces, agua es como la mejor bebida, o siempre que sea algo natural, pero controlando la cantidad de azúcar, y comer incluyendo todos los grupos de alimentos. Eso es bien importante. No hay ningún alimento mejor que otro, como en muchas dietas nos hacen creer que, por ejemplo, los carbohidratos son malos o que las grasas son malas. Cada grupo tiene su función y debo de incluirlos todos, porque si quito uno, genero problemas. En el caso de los carbohidratos, si los restringo demasiado, o sea, los quito, como esas dietas que se han puesto de moda, como la keto diet, la dieta keto, le llaman, al final lo que causa es que mi cuerpo se deprive de tanto azúcar que después voy a generar un atracón, me voy a llegar a comer todo lo que no me he prohibido comer por varias semanas. Entonces, incluir todos los grupos de alimentos. ¿Cómo logramos esto? Perdón, también agregar, preferir también alimentos naturales a los ultraprocesados. Esto es bien importante. La sociedad misma de que veníamos viviendo, ahora quizás estamos un poco más en calma algunas, pero nos obligó a empezar a usar muchos alimentos empaquetados, listos para hacer, congelados, de solo poner en el horno y ya, sin mucha preparación previa, porque son ultraprocesados, o pasar a un lugar de comida rápida en abuso de eso. No estoy diciendo que sea malo, sino el abuso de eso, y alejarnos de lo natural va a dañar nuestro cuerpo, porque lo mejor es lo que ya está en la naturaleza. Es mejor comerme, hacer unas galletas, por ejemplo, de plátano con avena en mi casa, que, por ejemplo, ir a comprar algo que sea ultraprocesado, por ejemplo, sin decir que esto es totalmente negativo. Creo que aquí es lo que estamos hablando es del equilibrio. O, por ejemplo, va a ser mejor preparar una comida en casa que algo que sea procesado. Entonces, eso es algo importante tanto para los adultos como para los niños. Y eso también es muy importante, dormir de 6 a 8 horas de noche, durante la noche, de noche. Estoy hablando desde el momento en el que el sol se oculta hasta antes que vuelva a salir. En ese periodo es muy importante que sea de noche, o sea, sin sol. Nuestro cerebro está programado para producir sustancias que regulan todo el funcionamiento de mi cuerpo, entre esos el metabolismo. Si yo no duermo hasta por lo menos 6 horas de noche, voy a generar problemas de salud, me voy a hacer más propensa a diabetes, que se me suba la presión, entre otras cosas. Movernos de forma intencional también. Aquí no estamos hablando de un ejercicio, como decía Ceci al principio, también lo mencionaba, de algo que me va a castigar, ¿verdad? Me voy a flagelar haciendo 2 horas de ejercicio, porque no, ¿verdad? Si no es un movimiento intencional, buscar disfrutarlo sin el enfoque anterior que mencionábamos, y cuidando mi salud emocional y espiritual, que también al final lo vamos a hablar. ¿Cómo empezamos a conectarnos con nuestras señales de hambre y saciedad? Creemos también que Dios nos ha dejado estas funciones en nuestro cuerpo como un método para autorregularnos. Nos ha creado así, como hablábamos al principio, de forma tan maravillosa, que nuestro cerebro tiene esas dos señales, el hambre y la saciedad. ¿Cómo vemos esto? Lo vemos para las que tienen niños, lo pudieron ver con sus hijos, si están pequeños o ya grandes, recordar cuando eran bebés, un niño, y para las que no, pues igual, sobrinitos, ¿verdad? Hemos visto un niño que, ¿qué hace cuando tiene hambre? Llora. Nadie le ha enseñado a este bebé a llorar por hambre, porque es una necesidad fisiológica del cerebro. Se liberan sustancias que hacen que tengamos hambre, y es la señal de que mi cuerpo necesita comer. La mayoría, probablemente, si les hago esa pregunta, ¿qué sienten cuando tienen hambre? Me dirían, me ruge el estómago, me duele la cabeza, me siento irritable.
Por eso ese anuncio de cómete un Snickers, no sé si ya lo han visto, porque de que alguien se pone de mal humor, porque eso es una señal de hambre, ¿verdad? O me duele el estómago, etcétera, son señales de hambre física. Y la saciedad es la señal que me indica cuándo parar de comer. Y aquí podemos ver de una forma fácil, del 1 al 10, como las etapas por las que pudiera pasar nuestro estómago, desde que tengo mucha hambre hasta que quedo muy lleno. El punto ideal son los que están aquí señalados, ¿verdad? El hambre moderada. Debo de comer no cuando ya estoy en uno, que ya me duele la cabeza y siento que me voy a desmayar, porque sí, eso me puede generar problemas a nivel de salud, o que coma más de lo que necesitaba, porque las hormonas de hambre son muy elevadas. Entonces debo de comer cuando tengo hambre moderada. Eso más o menos va a ocurrir cada 3 a 5 horas, en niños inclusive cada 2 horas. Es el momento en el que mi cuerpo necesita comer de nuevo, y debo de comer y parar cuando me siento en una sensación de satisfecho cómodo. Si se fijan acá, el vaso no está totalmente lleno, sino que está como dejando un espacio, ¿verdad? Es decir, me cabe un poquito más, pero ya me siento en esa sensación de saciedad cómoda. Ojo que cuando yo he vivido haciendo dieta mucho tiempo, mis señales de hambre y saciedad se distorsionan también. Entonces, a veces es empezar a reconectarnos con estas señales, porque tengo mucho tiempo en el que he vivido y me salto el hambre por querer hacer dieta, o que ni siquiera me doy cuenta de cuándo estoy lleno porque he vivido haciendo otras cosas que no es esto, ¿verdad? Y evitar quedar en una sensación de demasiado lleno, como se fija en el 10, que es esta sensación de mucha pesadez, que me puede dar hasta sueño, me siento con malestar, ¿verdad? Si no quiere decir que si alguna vez quedo en 10 es malo, acuérdense que estamos hablando de flexibilidad. Entonces, pues probable que en algún momento, no sé, Navidad o un fin de semana, bueno, me pasé un poquito, no pasa nada, pero lo ideal es que la mayoría de tiempo yo aprenda a parar de comer cuando estoy en esta sensación de satisfecho cómodo. ¿Qué me puede ayudar para lograr esto? Primero, antes de comer, hacerme esta pregunta. ¿Tengo hambre? O sea, lo que voy a comer en este momento es porque ya es hora más o menos, las 3 horas que les decía, y aparte ya siento esa señal física en el estómago, ¿verdad? ¿Será que ya es el momento de comer o puedo esperar? Porque si puedo esperar significa que todavía no es momento. Y debo de parar cuando estoy en esta sensación de saciedad cómoda, y para lograrlo debo de comer despacio. Y lo que hablábamos, una estrategia para comer despacio es dejar los cubiertos entre bocados, ¿verdad? Puedo llevarme un bocado primero, dejo el tenedor, mastico y saboreo, luego me doy otro bocado. Si hiciera una encuesta ahorita, no sé cuántas realmente comemos así. Bueno, yo aquí acabo de comer hace un poco, antes de la presentación, y creo que no practiqué eso, o sea, es difícil el comer despacio, ¿verdad? Pero es una estrategia que me va a ayudar a parar en el momento que debe de ser, ¿verdad? En la saciedad cómoda. ¿Y qué pasa? También a veces hay momentos, como aquí pueden ver, que no tenemos señal física de hambre. Entonces aquí hay que valorar si es sed, porque a veces el cerebro confunde el hambre por sed, o a veces simplemente necesito hacer otra actividad. O sea, estoy cansada de estar en la computadora en mi trabajo y necesito pararme y despejar un poco mi mente. Quizás necesito estirar las piernas, cambiar de ambiente, ir a sentarme a otro lugar de trabajo, ahora que algunos trabajamos desde casa, etcétera. Bien. Y algo importante entonces, ya habiendo visto esto, es ¿qué hago si ya sé que no, o sea, ya identifico, no tengo hambre, ok, pero todavía quiero comer? O sea, estoy pensando en que quiero ir a la refri, quiero agarrar algo que comer, no puedo dejar de pensar en eso en ese momento. Y eso es algo que nos pasa porque el cerebro ante el estrés libera sustancias como el cortisol y otras que nos hacen estar alerta, que nos hacen pensar que estamos en peligro, y el cerebro, como una forma de sobrevivencia, nos hace probablemente buscar comida algunas. Y esto también es un poco parte de fisiológico, ¿verdad? Que ¿Cómo lo puedo manejar? Primero haciéndome la pregunta, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Porque ya identifiqué que no es hambre esto, ¿verdad? Y lo otro es, ¿qué necesito también?
Y estas preguntas también se pueden aplicar a otros contextos. ¿Qué pasa si yo me estoy obligando al contrario, a no comer, al revés? Entonces es lo mismo, porque probablemente estoy lidiando con mis emociones de la misma manera. Entonces, ¿qué estoy sintiendo y qué necesito? Y aquí yo les traigo un cuadrito que para las que han sido mis pacientes saben que en algún momento se los he mostrado, ¿verdad? Que hay como unos sentimientos básicos, ¿verdad? Por ejemplo, estaré triste, será que estaré aburrida, irritable, hostil, será que algo me enoja, estaré abrumada, que tendré miedo. A veces ante la preocupación, la incertidumbre, puede hacerme eso buscar qué comer. ¿Será que me siento sola? ¿Será que estoy feliz? ¿Estoy atrapada? ¿Me siento estresado? ¿Será que esto es cansancio? Y en base a eso, identificando primero qué es lo que siento, puedo también identificar si hay alguna necesidad que no he podido cubrir, como por ejemplo, si estoy cansada porque me he sobresaturado de cosas, quizás lo que necesito es descansar, necesito decir que no, necesito quizás si estoy feliz, celebrar, pero no necesariamente siempre con comida, puedo hallar otras formas de cómo celebrar. Quizás si estoy ahorita estresada, atrapada, necesito un escape, ¿de qué forma puedo escapar? Y la lista sí, algunas pueden ser, por ejemplo, moverme, puede ser a veces lidiar con mi emoción, o sea, si estoy triste y no he querido reconocer que algo me está generando tristeza, quizás me tengo que permitir sentirme triste y doler y llorar y escribir, y probablemente aquí también está la parte de hablar con alguien, ¿verdad? Buscar apoyo también. Y aparte de eso, yo también los animo a que no lo dejemos tan en general, sino que hagamos algo todavía más específico. ¿Qué actividades concretas yo puedo hacer para esa necesidad? Porque puede ser, sí, ok, necesito escape porque estoy ya cansada de estar en la cuarentena. Ok, pero ¿cómo me escapo si no puedo ir a ningún lado? Entonces tengo que buscar de qué formas ahorita yo puedo lidiar, poder cumplir con saciar esa necesidad, ¿verdad? De escape o de diversión, y concrétenlo. Para cada persona va a ser diferente, ¿verdad? Yo recuerdo un caso de alguien en particular, un paciente masculino, joven, que me llegó una vez a la consulta que le pasaba que él comía todas las noches siempre mientras estaba estudiando, estaba estudiando arquitectura, y su escape en esas noches fue: voy a agarrar mi pelota y voy a hacer tecniquitas de fútbol para distraerme, porque lo que sé que si hoy ahorita es cansado, me quiero ir a dormir y tengo que terminar mi tarea, y después de eso voy a seguir. Y cada una puede decir, especificar esas necesidades, cómo llenar esas necesidades. Puede ser pintar, pudiera ser empezar un hobby, empezar un diario, etcétera. Y aquí, aunque no lo hemos mencionado, entra también la parte espiritual, que ya la vamos a hablar al final también, que puede ser una necesidad también no cubierta. Ahora, ¿cómo podemos planificar entonces este plato saludable? Y aquí, otra vez estoy quizás manchando, perdón. Espérenme. ¿Cómo puedo entonces ahí está. Está pintando, ya tienes hambre. Ay, sí. ¿Cómo puedo entonces poder distribuir mi plato de comidas? Y aquí pues con Ceci les queríamos presentar este plato, del plato saludable, que es un esquema que hizo Harvard basado también en uno que ya había publicado el gobierno de Estados Unidos, pero este es más completo. Si se fijan, la mitad del plato lleva verduras y frutas. Muchas nos cuesta comer suficientes verduras y frutas en nuestro día. Lleva una porción de cereales. Aquí les ponen integrales, pero yo soy flexible y puede ser que no necesariamente tiene que ser todo integral, pero podemos tener granos integrales como en los frijoles, los garbanzos, las lentejas, la tortilla, el maíz en sí mismo es entero, ¿verdad? Aquí incluimos también la papa, el plátano, la yuca, el camote, que también son considerados dentro de este grupo por su aporte de energía que tienen. No son vegetales, sino que se consideran similar a la tortilla o el arroz, y eso está bien, no por eso los hacen malos. Acuérdense, no hay alimentos buenos ni malos, todos son necesarios. Y luego la proteína saludable, ahí nos referimos a
los alimentos de origen animal en específico, que son los que tienen mejor calidad, por ejemplo, de hierro, pero también aquí podemos poner algunos legumbres, como por ejemplo las lentejas, los garbanzos, los frijoles, que tienen un buen aporte de proteína vegetal, o también las semillas como almendras, maní, pistachos. Y lo que me encanta de ese plato también es que incluye los aceites, las grasas que son tan temidas. Hay personas que dicen, no, yo no le pongo nada de aceite, y eso tampoco está del todo bien, ¿verdad? Se puede usar un poco de aceite a la hora de cocinar. Es mejor el aceite que a temperatura, las grasas, perdón, que a temperatura ambiente son líquidas, o sea, los aceites vegetales. Aquí no es que haya uno extremadamente mejor que otro, sino que podemos comprar el que tengamos accesible. Puede ser de canola, de oliva, de soya, de maíz, el que tengamos a disposición utilizar. Y agua o bebidas naturales de preferencia a la hora de acompañar nuestras comidas, controlando el contenido de azúcar si yo voy a hacer algún refresco natural, ¿verdad? Pero de preferencia, agua es lo mejor. Y dentro de esto, no sé si se me escapó algo, Ceci, si no me dice. No, está bien. Estamos bien. Y ahí es el menú que ya Ceci les va a explicar más sobre esto. Al día debe de llevar 2 porciones de lácteos, debería llevar 5 porciones de frutas y vegetales, ¿verdad? Unidas, ¿verdad? No solamente voy a llenar de frutas, sino que necesito frutas y vegetales. Una porción de grasa por comida, más o menos una porción equivale a una cucharadita o 2 de aceite por comida, o cuarto de aguacate o semillas, y de 4 a 6 porciones de los granos que ya les explicábamos, o cereales que eran. Y dejo a Ceci para que siga aquí también. Ceci, Abby, regresame a la diapositiva anterior, por favor, al plato. Al plato. Perdón. Al plato. Sí, no sé qué pasó. Primero, solamente recordar lo importante que es, primero, identificar si tenemos hambre física o es apetito, porque muchas veces también el apetito nos juega esto, ¿verdad? Y es simplemente un deseo de comer, pero no es el hambre fisiológica, que era lo que nos explicaba Abigail, y eso es sumamente importante. Perdón, Ceci, que algo dice que no puedo pasarlas. Pero también yo quería que regresáramos al plato, porque ya una vez identificado que realmente nosotras tenemos el hambre fisiológica, ya llegó y es necesario volver a ingerir alimentos, como decía Abby, después de unas 3 o 4 horas, ¿verdad? Y ya descartamos que no es sed, antes de comer tomo un vaso con agua, por ejemplo, y sigue mi hambre, de verdad es hambre fisiológica, entonces ya empezamos a comer. Y la importancia también de mantener el equilibrio en lo que comemos, porque todos los alimentos tienen una función importante y una función específica. Entonces, en la diapo que quería que metí en problemas a la pobre Abby, perdón. No, ahí está, perdón. Habla de 4 grupos. Entonces dice que el primero hay frutas y vegetales, que debe ser la mitad de nuestro plato. La función de los vegetales y de las frutas se llama reguladora. Necesitamos de cada una de las vitaminas y minerales que obtenemos a través de las frutas y de los vegetales, porque ellas realizan una función catalizadora para que todas las reacciones químicas y enzimáticas que se dan en nuestro cuerpo puedan llevarse a cabo. Esa es la función tan importante de los vegetales y de las frutas. Por eso cada día en nuestro menú diario, como mínimo, deben haber 5 porciones de frutas y vegetales. El otro grupo son los carbohidratos, que ya Abby les explicaba cuáles eran, y la función de ellos es darnos energía. Necesitamos estos alimentos para que nos den la energía del día. Desde que se desarrolle en nuestro cuerpo las funciones básicas que requiere, como respirar, para eso requerimos energía, y el carbohidrato nos da esa energía que nuestro cuerpo necesita. Así que vean cómo Dios ha sido tan perfecto
que aún en la variedad de los alimentos lo ha hecho con el propósito de que todas nuestras necesidades estén cubiertas. Luego también tenemos la función de Perdón, las proteínas. Sí, Abby. no, ya Tenemos que la, habla de eso, solo agregar que algo que me vino a la mente ahorita, que en esa función de los carbohidratos también nuestro cerebro es el que más necesita glucosa. Por eso es que nos exactamente. ponemos tan irritables o con sueño, cansancio al no incluirlos. Ahí está, perdón, me recordó eso. Porque los carbohidratos nos llevan el oxígeno, nos ayudan a llevar el oxígeno a través de nuestro torrente sanguíneo y el cerebro lo necesita. Así es que ese tipo de dietas que son bien restrictivas de los carbohidratos nos generan un desequilibrio drástico, es un desequilibrio no sano. Por eso es necesario cada día incluir como mínimo 4 porciones de carbohidratos. Como les digo, esto va a depender de cada uno. Quizás una joven, alguien más joven que yo, necesite hasta 8 porciones. Pero en mi caso, yo creo que no debo pasar de 4. Cada una vamos de acuerdo a la necesidad. Quizás un joven como uno de mis hijos puede consumir hasta 12, ¿verdad? Porque el metabolismo es completamente diferente. Entonces, va a depender de cada quien, pero todos, absolutamente todos, necesitamos incluir carbohidratos en nuestra dieta. Y el otro grupo es el grupo de los de origen animal. Todos los alimentos de origen animal nos proveen proteína de alto valor biológico. La función de la proteína se llama plástica o constructora, ¿verdad? Lo que hacen las proteínas o este tipo de alimentos es que nos ayudan a regenerar nuestras células, nos ayudan a formar tejido, que tengamos cabello, que las uñas crezcan, la piel, para todo eso necesitamos las proteínas y eso lo obtenemos de eso, pero las dietas incluso que nos dan demasiado proteína nos vuelven, como les digo, a un desequilibrio que también podría generar una toxicidad por exceso de proteína. Entonces, por eso es que de lo que hablamos es de balance, lo que hablamos es de equilibrio. ¿Y qué significa entonces comer de forma balanceada? Eso, comer de forma balanceada significa que en mi plato va a haber un alimento representado de cada uno de estos grupos que hemos mencionado. Significa que al servirme va a haber un plato, en mi plato va a haber un alimento de origen vegetal o de fruta, un carbohidrato y un alimento de fuente de origen animal. También los aceites. ¿Por qué son tan importantes los aceites? Los aceites, además de que nos dan energía, también se vuelven un lubricante, tanto para nuestra piel como para de forma interna nos ayudan en la digestión. Son muy importantes el aceite porque es un lubricante interno y nuestra piel lo requiere. Y mientras más los años van avanzando, más grasita necesitamos, pero con equilibrio. Y como decía también Abby, es más saludable la grasa líquida, es decir, el aceite, a la grasa sólida como la mantequilla o la margarina, que a mí en lo personal me encanta la mantequilla, pero debemos Un como equilibrio, mantenerla, ¿verdad? De sí. lejitos. Sí, pero sí. Ahora, en nuestro menú a la semana debe ser como una parte fundamental para que nosotras aprendamos a llevar una vida o una alimentación saludable. Ahorita que todas estamos en casa, he oído algunas que me dicen, ay, ya no sé qué cocinar. Sí, todo el día paso cocinando, yo también, pero ahora que ya regresé, sí, realmente yo sé que, perdón, es bien pesado y es difícil estar manejando la cocina. Y más cuando estamos dentro de casa, que como que se activa todo y todo el mundo quiere pasar dentro de la, de la cocina o comiendo, ¿verdad? Así es que es muy importante que desarrollemos un menú semanal. Y cuando preparemos el menú semanal, debemos tener en mente que en la semana por lo menos deben haber de 3 a 4 porciones de legumbres y también 3 a 4 porciones de fruta. Es decir, cuando hagamos el menú, incluyamos esos alimentos en esto. También
tienen que haber 3 a 4 porciones de huevo durante el día. Es más, como la nutrición se va también actualizando, antes se restringían los huevos de 2 a 3 huevos por semana. Ahora se ha aumentado e incluso se recomienda, si ya tenemos arriba de los 40, un huevo diario si no tenemos problemas con el colesterol, porque vamos perdiendo masa muscular y necesitamos agregar proteína a nuestra dieta. Como les explicaba, la proteína que obtenemos de los alimentos de origen animal es la que nos ayuda a formar músculo, porque la función es esa, forma músculo, forma tejido. Por eso se llama constructora o de función plástica. También debemos considerar 2 porciones de pescado en la semana, 2 porciones de carne blanca en la semana y 1 a 2 porciones de carne roja en la semana. Con este parámetro, ustedes pueden ir armando el plan de lo que van a comer durante la semana, ustedes y sus hijos. Así es que pueden, si quieren tomar nota, que por lo menos deben haber de 3 a 4 porciones de cada uno de estos por semana. Aquí también les estamos presentando un menú ya establecido de lunes a viernes, ¿verdad? Estamos hablando de 5 días. Y si ustedes lo vamos a revisar, este tipo de menú está más pensado en costumbres quizás de Estados Unidos y también de aquí. Como salvadoreños estamos bien americanizados, ¿verdad? Y estamos tomando en cuenta ese tipo de costumbres. Entonces nosotros tenemos esos 3 tiempos de comida y lo aclaro porque tenemos gente de México, ¿verdad? Y con ellos esas costumbres están un poquito como, van a diferir, pero se tiene que establecer uno en base a las costumbres de ellos también. Así es que también está el anterior, el que vimos primero, es algo sugerido, ¿verdad? Por Harvard siempre. Este lo he hecho yo todavía haciéndolo más salvadoreño, todavía acoplándolo más a nuestras recetas, ¿verdad? O a nuestras costumbres. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que pongo el día, en el lado izquierdo está el tiempo de comida, luego dice nutriente y luego dice día 1, 2, etcétera. En los nutrientes ustedes van a poder ver que dice fruta, proteína y grano. Es decir, que cuando yo establezca el menú o los platos que voy a seleccionar para cocinar, debo pensar que debo incluir una fruta, una fuente de proteína, yo ahí puse el requesón como un derivado de los lácteos, y granos, he puesto tortilla y frijoles. Esos son los carbohidratos en un primer desayuno. He también incluido meriendas, por lo mismo que nos explicaba Abby, cuando la sensación del hambre o la señal de hambre llega a un punto que la llego a dejar como muy pronunciada, digamos, que aguanto mucha hambre, llego a un almuerzo que me devoro todo, ¿verdad? Y estoy que no me hablen porque me como hasta el plato. Para evitar que lleguemos a ese extremo, es que se nos sugiere un refrigerio a media mañana, una merienda, el cual debe ser también bien pensado, ¿verdad? No solamente pan dulce y café, que como salvadoreños nos gusta, sino que debemos pensar bien qué vamos a comer. Y luego en el almuerzo, ¿verdad? Por ejemplo, hemos puesto una ensalada tipo César con pollo, porque ahí lleva todo. Esa ensalada, si le ponemos los crutones, van los carbohidratos y va bien completo. Ahí lleva absolutamente todo, ¿verdad? Y así en cada tiempo de comida. Así es que lo importante es, una vez establezcamos, sepamos cuál es el mapa y cuál es nuestro mapa, lo que hemos dicho, ¿verdad? Fruta, proteína y granos. Siempre en mi comida debe haber una fuente de alimentos de estos grupos. Y eso significa comer de forma balanceada. Eso significa que mi plato está balanceado. También en base a esto, perdón, Abby. No, después al final yo quería agregar algo, Ceci, gracias, Okay. perdón. En base a esto vamos entonces a sacar nosotros nuestra lista de compras. Ok, pues sí me deja solo aclarar, porque estoy recordando una pregunta de las que mandaron y quizás la pueda aprovechar a contestar
antes que se me olvide, que por ejemplo, ¿qué hacemos ahora en la cuarentena y con el tema de disponibilidad económica, por ejemplo, ¿verdad? En el tema de que incluyamos todos los grupos de alimentos. Alguien por ahí preguntaba eso en las preguntas que ustedes enviaron y quizás yo decirles que también en mi familia estamos siendo probados en esa parte, entonces las entiendo, que no siempre quizás vamos a tener todo, pero decirles que se puede, ¿verdad? O sea, no tenemos por qué sentirnos que nos tenemos que complicar la vida, incluyendo frutas y vegetales, por ejemplo, sino que creo que aquí alguien preguntaba. Ok, sino que, por ejemplo, yo puedo optar por las frutas de temporada que me van a rendir más. Por ejemplo, si yo compro una sandía, aunque voy a invertir que 3.50 en ella, de esa puedo sacar muchas porciones para toda la familia. O, por ejemplo, la piña o la papaya, quizás la piña está un poco ahorita más cara, pero la papaya igual puedo sacar varias rodajas para la familia. No tengo por qué necesariamente comprar manzanas, peras, melocotones y esos que son quizás frutas más caras, ¿verdad? Igual con los vegetales, no nos compliquemos. O sea, si lo que yo tengo en mi casa ahorita es tomate con cebolla, pues hago chimol. Y ese es mi acompañamiento, aunque me toque repetir tomate un par de días, o si un día pues tengo chiles, bueno, hago unos chiles asados y los acompaño en la comida. O sea, no sentir que tengo que tener tantos ingredientes. Con lo que tenga, yo puedo tratar de incluir esto para por lo menos la mayoría de miembros de nuestra familia. Así que eso quería Y decir. quizás también ahí, porque realmente es un punto muy importante en la situación económica actual, por ejemplo, las carnes. No siempre podemos tener quizás acceso a las carnes, pero por ejemplo podemos encontrar soya texturizada, ¿verdad? La soya no es carne en sí, pero ya ha sido procesada y han sido adicionados algunos aminoácidos que al reconstituirla nos ayudan a tratar, digamos, como de imitar una proteína de origen animal, aunque no es lo mismo, pero sí nos ayuda bastante. Entonces la soya, incluso hasta es más fácil de digerir, pueden con esa hacer diferentes recetas, desde tortas de carne, picado de carne, rellenos, o sea, usarla como para picadillo de relleno o de lo que sea, y nos puede ser un buen sustituto en esa situación en la que estamos viviendo, ¿verdad? No la recomiendo como para siempre, pero sí, digamos, ahorita podría ser una alternativa, ¿verdad? Que podría ser, y si ustedes deciden usarla para siempre, pues es cuestión de hábitos y nos va a ayudar mucho en nuestro presupuesto familiar. También Ceci, otra, uh-huh. no diga, no iba a decir que el huevo puede ser, Sí, o el sea, si huevo, huevo tengo, cabal, puedo hacer una torta de huevo, ¿verdad? Por ejemplo, en el almuerzo, ¿por qué no? Si es lo que tengo ahorita disponible. sí, exacto. Y el huevo es una fuente de proteína perfecta, o sea, ahí tenemos todo. Y si vamos a poder, y podemos ahora comer, y como les decía, huevo diario, no hay problema, ¿verdad? Sobre todo si no tenemos problemas con el colesterol, pero podemos comer huevo de diferente forma, ¿verdad? Y no hay problema. También a veces combinar algunos alimentos, por ejemplo, el arroz me da algunos aminoácidos y el maíz me da otros aminoácidos. Cuando uno de estos dos elementos, digamos como que de un grupo obtengo 5 aminoácidos y del otro obtengo otros 5, los uno, hago un conjunto de 10. Mientras más recojo de esto, estoy tratando como de llegar al valor de una proteína animal, ¿verdad? Los aminoácidos son de lo que está compuesta la proteína, por decirlo así. Y cuando hago este tipo de mezclas, me ayudan, aunque digamos, no puede que algún día no tenga carne, pero si usted tiene vegetales, haga una cazuela de vegetales con todo lo que se puede imaginar y eso va sumando, ¿verdad? También otra fuente muy importante son los frijoles y gracias a Dios son de bastante acceso para la mayoría. Entonces, sí, huevo y frijoles comemos en el día, es un tiempo de comida de alguna forma completo, ¿verdad? Y a eso le agregan un chirmol, han tenido un banquete por completo, ¿verdad? Sí.
sumamente nutritivo. Así es que eso sí es bien importante. Por aquí preguntaban, porque en mi menú he puesto quesadillas, ¿verdad? Sí, no hablo de la quesadilla dulce, hablo más bien de la tortilla como tortilla de harina, ¿verdad? Cuando ustedes la rellenan de frijoles, nosotros aquí en El Salvador les decimos tortillina, pero no quise poner, bueno, por lo menos en mi casa, no quise poner eso por la marca, porque aquí, porque se refiere a una marca, pero en realidad el nombre correcto es quesadilla, ¿verdad? Entonces, es la tortilla, la rellenan de frijoles o de queso y ya en la planchita y ya está, ¿verdad? O incluso si no hay tortillinas, la misma tortilla que tenemos es maíz, es fuente de algunos aminoácidos también. Entonces la podemos incluir en nuestra dieta y es un carbohidrato excelente. O sea, el maíz para nosotros es algo fabuloso con lo que Dios nos ha bendecido. Y esto lo podemos entonces usar, ¿verdad? Con frijoles, con queso rallado y ya tenemos una cena. No necesariamente tiene que ser algo así. Y también, como decía Abby, buscar las frutas más baratas, que la papaya, que sandía, el melón, ¿verdad? Es de ver qué me abunda más para mi grupo familiar. Cuando ya hemos hecho el menú que hemos establecido, también en base a eso yo puedo determinar mi lista de compras. Si a ustedes se les hace más fácil con papel y lápiz, pues en papel y lápiz empiezan día por día. El primer día voy a ocupar soya texturizada porque voy a hacer tortitas de soya. Ya usted lo va poniendo y en eso usted hace la lista y esto nos ayuda también a controlar nuestro presupuesto y que cuando yo esté en el súper y empiece a ver cosas que me llamen la atención o que digan oferta y que no están en mi lista, pues me voy a limitar y me voy a limitar al presupuesto que yo he establecido ya en mi planificación semanal. Así es que es importante, ustedes hacen su propia lista. Yo aquí les he puesto una lista como un ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes hacen su propia lista. Así es Perdón, que sí se me pasó, sí. sí, también alguien preguntaba acerca de snacks como brownies, trozos de fresa, y dice tiene hipercolesterol, si eso es veneno para ti, ¿verdad? Si tú estás comiendo algo así y eh, sabes que la condición ya de tu cuerpo dice que hay colesterol, hay cosas en las que sí, ¿verdad? Debemos como poner una gran pared, un gran muro para no accesar a ella, ¿verdad? Y cuando hacemos el listado, nos ayuda, porque cuando llego al súper, ahí no puse, por ejemplo, galletas de chocolate, ahí no puse pan dulce, no puse semita, entonces no lo voy a comprar lo que ya tengo establecido. Así es que, Abby, Sí, continuemos con la otra parte. sí, otra vez aquí no sé qué he hecho de nuevo, perdón. Quizás solo quería contestar alguna pregunta que también estaban haciendo sobre la soya texturizada, ¿dónde la podemos encontrar? Esa la encontramos la vamos a encontrar en el área donde está el arroz, usualmente, los granos, ¿verdad? Ahí tendría que estar, donde está el arroz, los frijoles, los enlatados como maíz. Eh, Ahí se encuentra y si no, pregunten a los que trabajan en los supermercados, ellos saben, ¿verdad? Porque a veces ya me ha pasado a mí también que la mueven de lugar y no la encuentro. Entonces, eh, pero tendría que estar ahí. Siempre hay, ¿verdad? Y la marca, por decir la marca, la que más común se llama Protemás, es una bolsita anaranjada y abunda un montón. Si van a sentirla un poquito cara, pero abunda, más o menos creo que cuesta $3, pero eso alcanza para muchas eh, porciones. Por lo menos les alcanza para hacer 3 comidas para un grupo de 4 familias. Por lo menos 3 comidas de $3 en lugar de cuánto nos cuesta una libra de carne, ¿verdad? Así es que esa es muy, muy buena opción. De acuerdo. Y siguiendo entonces este punto, lo que seguía
que depende de la lista de compras, también es lo que está disponible en nuestras casas y para nuestra familia. Si yo me lleno de muchos alimentos procesados en lugar de naturales, pues eso voy a tener accesible a la hora de que me dé hambre o a mis hijos, ¿verdad? Entonces, eso también es, o gasté mucho en algo que quizás pude haber invertido en frutas, vegetales, en otros alimentos naturales, ¿verdad? Ahora, al principio les mencionábamos, ya casi vamos a ir concluyendo, ya vamos acercándonos a la parte casi final para que no se nos vayan a ir. Ya esta parte también es bien importante. Les decía al principio que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y creemos que somos diseñados así, ¿verdad? Con Ceci, aquí les he puesto como un esquema. En la parte del cuerpo está obviamente lo que ya explicamos. En el alma van a estar la parte de mis pensamientos, aquí están mi mente, están mis sentimientos, mis emociones, también está mi motivación y la intención que yo pueda tener para hacer cosas, pero también hay una parte de mí que es espíritu, que es donde yo tengo la conciencia de mí mismo y tengo también la necesidad de poder tener comunión. Esa parte es bien importante y el discernimiento de lo bueno y lo malo está también en esa parte. Ahora, aquí entra también un poco de la parte que naturalmente el hombre tiene de moralidad. Y les explico esto porque viene la parte de nuestra mente y nuestras emociones, ¿verdad? Algo que yo me sorprendí cuando yo fui a estudiar mi especialidad en trastornos alimentarios era que los psicólogos ateos que no creen en Dios mencionaban cómo la parte de la espiritualidad, porque ellos así lo llaman espiritualidad, ayudaba a mejorar enfermedades mentales o trastornos emocionales, como las personas que se dedicaban a la meditación o en general a cualquier práctica espiritual les mejoraba su sintomatología emocional y psicológica. Entonces, aún siendo ellos personas que no creían en Dios, muchos de esos docentes que tuve, ¿verdad? Entonces, la misma ciencia llega a esa conclusión y nosotras creemos esto, que necesitamos conectar también con esta parte de nuestras emociones y de nuestro espíritu. Las emociones definitivamente pueden afectar mi forma de comer. Y en lo personal, Dios es quien me sigue ayudando a mí, ¿verdad? A lidiar con mis heridas del pasado, ¿verdad? De hecho, ha sido quien me ha ayudado a sanarlas. Pone en orden mis emociones también cuando estoy estresada, cuando estoy ansiosa por algo. Puedo tener todo lo que ya les explicaba al inicio. Alguien preguntaba hace un momento, me preguntaba aquí en el chat que cuál era la diferencia entre hambre física y hambre emocional. La diferencia es que el hambre física es cuando tengo esa necesidad en el estómago, ¿verdad? Me ruge el estómago, siento esa sensación física y concuerda más o menos con un horario que comí la última vez hace 3 a 5 horas. Pero muchas veces voy a no tener esa señal física y aún así necesito llenarlo con algo y estoy pensando en que quiero comer y no puedo dejar de pensar en esto. Y ya comí lo suficiente. Hago un paréntesis que quien hace dietas extremas también puede padecer de eso, pero diciendo que ya comí suficiente y aún así estoy pensando en esto, puede ser que se deba a que alguna emoción no está siendo cubierta o algo de mi espíritu también. Entonces, Dios es el que en lo personal a mí me ha ayudado, como les decía, a poner en orden mis emociones, también mi mente, mis pensamientos, estos pensamientos repetitivos que pueden venir a nuestra mente. Esto se le llama rumiación cognitiva, como las vacas que rumean, pues algo así. El pensamiento a veces puede estar ahí una y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Me va a ir mal, o no soy lo suficiente buena, soy un fracaso, no vamos a poder pagar la casa, por ejemplo, me va a hacer falta comida o lo que sea. Estoy pensando una y otra vez. Y al final, quien en lo personal, igual Ceci creo que concuerda conmigo, quien nos ayuda a poder poner en orden esto es Dios, es la Biblia, y es quien también puede renovar mi mente de todos esos pensamientos que no son positivos para mí, que en la Biblia Dios les llama que no le agradan, los puedes renovar por los que sí son beneficiosos para mí, porque están en la palabra de Dios, en la Biblia, porque Él los ha dejado para cada uno de nosotras. Y en lo personal,
Ceci conoce muy bien mi testimonio, entonces ya ella creo que me va a hacer unas preguntas después. Pero quizás presentarles esos dos versículos esas dos historias, perdón, que en estos últimos meses de cuarentena han sido un refugio para mí. Yo aquí en lo personal quería compartirles que no, nosotras con Ceci creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos que que Dios envió a Jesús a la tierra a poder ayudarnos a reconciliar nuestra relación con Dios, murió en la cruz por nuestros pecados. Y la Biblia creemos que es la palabra de Dios la que nos dirige para poder tener una relación con Él y es esta brújula que nos ayuda para saber por dónde caminar. Y a mí lo que me ha sorprendido en esta cuarentena en lo personal es que me ha permitido volverme a reconectar con la Biblia, poder tomar el tiempo nuevamente de estudiarla, como quizás en los últimos meses atrás, quizás hasta años, no lo había hecho con tanta constancia, y poderme encontrar con historias en las que Dios mismo ha tenido el detalle de poner estas historias en la Biblia para que nosotras podamos aprender de ellas, de mujeres reales que existieron, que en la historia en aquel momento Dios se encargó de poder cuidar de sus necesidades, cuidar de sus emociones, que no fue un Dios sordo, que no sabía lo que esas mujeres estaban viviendo, estaban sintiendo en sus corazones, sino al contrario, vemos en estas historias un Dios que es compasivo, que sabía que estas mujeres tenían necesidades en sus emociones y en sus pensamientos. Y aquí les quería mostrar el caso de Ruth y Noemí. Ellas fueron dos mujeres que tuvieron que salir de donde ellas vivían por muchos problemas. Entre esos uno fue que a una se le murió su esposo, a las dos se les murieron sus esposos, pero también una de ellas es Noemí. Eh, es la suegra de Ruth, así es, si no sé si me corrí. y lo que sucede es que se les murieron sus esposos y obviamente Noemí no solo perdió a su esposo, sino que también perdió a sus hijos. Y tuvieron que salir de donde ellas vivían, regresar a la casa que era de Noemí. Ruth no conocía otro lugar más donde ella vivía, donde vivían originalmente, y tuvo que tomar la decisión también de irse con Noemí a una tierra que ella no conocía, y por fe la fue siguiendo porque había conocido en Noemí algo y dijo, bueno, voy y la sigo. Y en ese nuevo lugar donde van, que no conocían a nadie, habían perdido todo. A mí eso es lo que a mí me sorprende, no tenían a nadie que velara por ellas. En aquella época el hombre representaba esta seguridad, ¿verdad? Era el que proveía, los que trabajaban, las mujeres no trabajaban, no tenían fuente de cómo sobrevivir sin un esposo, ¿verdad? O sin un padre para las que eran hijas, y se van esas dos mujeres solas, y Ruth encuentra dónde trabajar, ¿verdad? En un campo donde recogía eh, de Espigas. espigas, Espigas. gracias, recogía espigas, y de un hombre que se llamaba Boaz. Y lo que a mí me sorprende fue encontrarme con este versículo que decía que Ruth, ¿verdad? Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Esas fueron palabras de este hombre Boaz al que Ruth había conocido en este campo, que era el dueño de este campo donde ella llegó a trabajar. Me sorprende que este hombre Boaz vio en Ruth esa actitud que ella había llegado a esconderse. Por eso es que yo puse un nido aquí en la foto. Es como llegó a refugiarse bajo las alas de ese Dios porque no le quedaba nadie más y llegó al mejor lugar. Y Dios fue fue el que cambió totalmente la historia de ambas, de la vida de Ruth y Noemí, que no tenían un futuro ni una esperanza, no tenían probablemente comida ni cómo sostenerse a ellas mismas. Les cambió la vida, y aquí se desenlaza una historia de amor para las que no han tenido la oportunidad de leer esa historia. Ruth y Boaz se casan, tienen un hijo, y esta es la forma en cómo Dios restaura la vida de esas dos mujeres. Y
aquí les ponemos esta frase, ¿verdad? El refugio de ambas no fue la comida, no fue ninguna otra cosa, fue Dios mismo, ¿verdad? O sea, se refugiaron en el mejor lugar y es aquí lo que en lo personal les queremos compartir, que no al final, si estoy lidiando con el hambre emocional, si estoy lidiando con cualquier situación en mi vida que estoy pasando en esta cuarentena, no va a haber mayor refugio en el que tú puedas encontrar lo que necesitas en el fondo, que no sea refugiarte bajo las alas de este Dios, que sé si yo conocemos y quizás la persona que te pasó el link de esta charla también lo conoce y quiere que lo conozcas también. Y Quizás, Abby, quizás también algo importante en esto es conocer, por eso es tan importante, desde cómo hemos empezado, desde conocer nuestro cuerpo hasta también conocer cómo manejamos nuestras emociones. Las mujeres somos tan volátiles, ¿verdad? Que si andamos con la menstruación, que si viene nuestro periodo ya, que si ya lo pasé, hasta eso me afecta. Entonces es importante conocer cuál es mi emoción en ese momento. También preguntaban la diferencia entre hambre y apetito. Hablábamos que el hambre física se va a dar después de 3 a 4 horas de tu última ingesta. Si ya pasaron 3 o 4 horas de tu última ingesta y si ya empiezas a sentir ese rugido en tu estómago, probablemente sea hambre física. Pero prueba con agua y si aún persiste, si ya pasaron 3 o 4, puede ser. Pero el apetito también a veces nos juega, porque el apetito es más emocional, ¿verdad? Ok, tengo hambre, hay fruta. Sí, pero yo no tengo fruta, tengo antojo de pan, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo que quiero yo es satisfacer mi antojo, ya eso es apetito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos ser como bien autocríticas e ir analizando qué podemos hacer. Pero algo también muy importante con lo que Abby está hablando, nuestro refugio no debe ser la comida, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, a Abby le ha pasado, y sé que a más de alguna de ustedes les ha pasado. Alguna escribía, cuando yo estoy en crisis, decía alguien en un comentario, se me quite el hambre, porque tú así reaccionás. En mi caso, yo estoy en crisis y tengo hambre todo el tiempo. Estoy despierta y ya tengo hambre, o sea, y no es, pero es hambre emocional, no es el hambre fisiológica. Pero porque yo así reacciono, mi ansiedad me hace comer más. Entonces, cada una debemos como conocernos en ese sentido muy bien. ok, gracias, Ceci. Y lo otro también que pues, ha sido como de un refugio para mí en estas semanas ha sido también encontrarme con esta otra historia que fue una viuda que también lo había perdido todo, estaban en una situación de hambre y había hambre y esa mujer no tenía nada más ya para comer más que un poco de harina y aceite. Y ella dice en la historia que iba después de eso a esperar que ella y su hijo murieran porque ya no había más comida. Y viene Elías, ¿verdad? Que es un profeta que aparece en la historia, en el que le dice que no tuviera miedo, le da ciertas indicaciones que cumplir y ella con fe decide escuchar lo que este enviado mensajero de Dios le decía y le dice, pues, eh, el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Y así fue, hubo un milagro, porque en la casa de esta mujer no hizo falta nada, nada. Dios proveyó de sus necesidades y con esto también calmó su ansiedad, su preocupación, porque probablemente esa mujer estaba muy ansiosa, muy preocupada, pero llegó a refugiarse en la persona que únicamente podía darle esta paz que es Dios mismo. Y sí, y luego aquí quería pues compartirles un poco de mi propio testimonio y Ceci, usted sí. Alguien nos va a abrir un poquito su corazón y yo quiero darle las gracias a Dios primero porque quien ha hecho la obra y quien ha obrado realmente en el corazón de Abby en primer lugar es Él y ella se ha refugiado en este Dios que Ruth encontró
Y eso es lo que ella anhela, sobre todo, compartirle a sus amigas que está haciendo en este momento, cómo ese Dios que obró en la vida de Ruth y de Noemí y que obró en la vida de esta viuda de Sarepta, también tiene el poder para seguir obrando tanto en tu corazón como lo ha hecho en el corazón de Abby. Así es que yo le preguntaba a Abby cuál es, porque parte de lo que ella como va a compartir es, en alguna medida ella tuvo o ha sufrido algunos trastornos alimenticios. Entonces, ¿cómo tú lograste superar este tipo de situación particular en tu vida, Abby? ¿Qué te permitió dar el paso para superar esta situación? Sí, gracias, Ceci. Sí, yo a los 11 años empecé a sufrir de anorexia nerviosa. En aquel tiempo mis papás no sabían mucho del tema y esto duró pues un par de años y quizás, como les decía al inicio, una de las cosas que me ayudó a valorarme a mí misma fue esto, justamente el versículo que les compartía al principio, en el que Dios es el que me ha creado de una forma maravillosa y debía aceptarme tal cual Él me había creado, pero creo que algo que en ese momento para mí fue clave también fue aprender sobre el perdón de Dios para mí, cómo Dios era capaz de perdonar mis errores, todo lo que a mí en esa etapa tan corta de edad, pero sí me generaba culpa y también probablemente, o sea, no probablemente, el hecho de yo aprender a esta parte y poder aceptar el perdón de Dios para mi vida, me ayudó también a perdonar resentimientos que tenía hacia mi familia, que creo que fueron, ahora entiendo, parte de lo que en ese momento disparó esa mala relación que yo tuve con la comida. Y fue ese momento, yo lo recuerdo súper bien, que venía después de un campamento de jóvenes en el que el hermano Wilfredo Figueroa. Figueroa fue invitado para un taller y él habló justamente del perdón. Y después de ese taller, recuerdo haberle dicho a Dios, pedirle perdón por mí y pedir perdón, perdonar también cosas heridas que tenía hacia mi relación en casa, que no había sido quizás en ese momento la mejor, ¿verdad? Y que yo cargaba con heridas y resentimientos de cosas que a veces los adolescentes no entendemos, que pasan en nuestras casas. Y fue a raíz de eso que creo que empezó a sanar mi corazón y mi cuerpo. Al regresar, recuerdo haberme bajado del bus, pedirle perdón a mis papás y haberles dicho que yo también les perdonaba y desde ahí todo empezó a cambiar, ¿verdad? Creo que fue algo que en ese momento dio un antes y un después y más adelante hubo otra crisis familiar, ¿verdad? En la que Ceci también ha sido parte de cómo Dios me ayudó a perdonar esa parte, ¿verdad? En su momento. Y fue que hubo una ruptura a nivel de nuestra familia. Mi papá se fue de la casa por un momento, ¿verdad? Y en esa etapa fue también bien crítica porque literal sentía yo, ¿verdad? Como que me habían quitado el piso de la estabilidad, ¿verdad? De la familia. Y realmente lo que me ayudó en ese momento fue ese versículo, que no naciera en mí ninguna raíz de amargura, porque me iba a trastornar a mí, iba a envenenar a otros también. O sea, ese versículo es como bien, bien fuerte, ¿verdad? Y como en ese momento también Dios me recordó que todos somos vistos ante Dios igual, que para Él nos ve igual a todos, entonces que tenía, así como yo había recibido el perdón de parte de Dios, yo no tenía ningún derecho de no poder perdonar a mi papá en ese momento, ¿verdad? Y que Jesús había muerto en la cruz por mis pecados, así como había muerto en la cruz por los pecados de mi papá, que Él me había perdonado a mí, pero también perdonaba a mi papá. Entonces creo que esas fueron de las cosas que cambiaron drásticamente la visión de ese momento, ¿verdad? Y cómo pude restaurar
la relación que tenía con mi papi por un poco de años, un poco lastimada, a verlo como Dios me veía a mí, con gracia y misericordia. Entonces, les comparto esto porque para las que tienen todas tienen ahora, han dedicado ese tiempo a estar con nosotras, pero sé que hay ciertas personas que están aquí porque una amiga les compartió el link para poder entrar y estar aquí. Y quizás con el mensaje final que yo quiero dejarles es que Dios no es un Dios lejano, es un Dios que se interesa de nuestros pensamientos y nuestras emociones, y que así como lo decía este científico, Blaise Pascal, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Ese vacío puede ser llenado únicamente por Dios, que es conocido mediante Cristo Jesús. Este fue un científico de hace años, muchos, y entre muchas de las cosas que él escribió también habla de cómo el cerebro tiene una parte específica que necesita sentido, propósito, y es donde está depositada la moralidad. Y no importa qué cosas intentemos llenar o con qué intentemos llenarlas, podemos probar 1001 estrategias para lidiar con nuestra ansiedad y probablemente algunas van a funcionar, pero al final de todo, siempre va a haber un vacío que no va a poder ser llenado de ninguna otra manera que no sea con Dios. Sea que tú ya tenés una relación con Dios, pero quizás ahora está lejos. Quizás es un momento de regresar. O si nunca has tenido una relación personal con Dios, quizás ese es el momento de poderlo conocer. Y Él te va a dar sentido y te va a dar propósito, va a sanar las heridas. Sé que lo va a hacer, así como lo hizo conmigo y con otras que pueden dar testimonio también, lo puede hacer contigo. Y entonces, ¿qué decisiones vas a tomar? Podemos ir por la vida en automático. Voy haciendo el día a día en automático sin pensar y un día a la vez, o me detengo y hago un cambio, tanto en todo lo que hablamos de la parte nutricional como en la parte espiritual. O sea, depende al final un paso de ti, qué decisiones vas a tomar. Así que eso, creo que Gracias, Abby, gracias por abrir tu corazón, gracias por permitir ver no solamente el dolor que experimentaste en un momento determinado, sino también dar a conocer cómo ese Dios restaurador, ese Dios sanador que encontraste en Cristo Jesús, pudo obrar ese milagro tan grande en tu vida. Yo quiero también ir cerrando este tiempo compartiendo con todas que nuestro refugio, que Él está ahí para todas, que Él quiere ser nuestro refugio, que Él quiere que le busquemos, ¿verdad? Y cuando le busquemos de todo nuestro corazón, dice que lo encontraremos, ¿verdad? Él extiende su misericordia absolutamente para con todas, para con cada una de nosotras. Y es nuestro deseo que así como Él ha diseñado los alimentos como las funciones específicas que hablábamos y que cada uno es importante. Hay una pregunta que volvieron a hacer al final, que si la dieta keto es buena. Pues no, ¿verdad? Hemos hablado que la alimentación balanceada incluye todos los grupos de alimentos y que este tipo de dietas generan un desequilibrio que puede ser muy dañino para el cuerpo, como toxicidad por exceso de proteína, decíamos. Pero les quiero animar a que busquen al Señor, ¿verdad? Con todo su corazón y Él, ¿verdad? Va a mostrar sus veredas, va a mostrar el camino por el que deben seguir, Él va a enderezar sus pasos. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Yo sé que muchas veces la sociedad o la tradición nos dice que podemos llegar a Dios de diferentes formas. Y hay un dicho que dice, para llegar a Roma cualquier camino te lleva, ¿verdad? Pero no es así para llegar al Padre, no es así para llegar a tener una vida en abundancia o una vida eterna. Para poder hacer esto,
para poder tener o experimentar esa sanidad que experimentó Abigail y que yo también he experimentado en mi corazón, necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Necesitamos tenerlo a Él como intercesor delante del Padre. Así es que animarlas a que inicien una relación con el Señor, ¿verdad? Y que si ustedes nunca han iniciado una relación de padre a hijo, porque también Juan 1:12 dice que no todos somos hijos de Él, sí somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Dice la Biblia claramente que Él les permite o les da potestad de ser llamados hijos de Dios a los que lo reciben. Así es que eso significa, cuando tú has oído que si quieres recibir a Jesús en tu corazón, es eso, es abrir y reconocer que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz es el único medio que te puede llevar al Padre y que te puede otorgar la vida eterna. Porque todos vamos a morir, dice la Biblia también, está estipulado que todos moramos una vez y luego dice, vamos a resucitar. Y aquí se resucita a dos categorías. La primera va a ser, puedes resucitar a vida eterna o puedes resucitar a muerte eterna. La elección es tuya, porque Jesucristo ya hizo el puente para que cada una de nosotras tenga esa vida eterna. Y es a través del sacrificio que hizo en la cruz. ¿Y qué te toca a ti? Creer con todo tu corazón, aferrarte a Él con fe y pedirle, invocar su nombre. Y todo el que invoque su nombre, dice la Biblia, será salvo. E iniciar una nueva vida. Si tú has decidido tomar una decisión por Cristo esta noche, díselo a tu amiga. Si tú has decidido dar un paso más en tu relación con Jesucristo, compártelo también si quieres en el chat. Pero es importante que tú tomes decisiones. Como nos cuestionaba Abby, ¿cuál va a ser la decisión que vas a tomar? ¿Vas a seguir alimentándote a lo loco o vas a estar nutriendo tu cuerpo de la forma que lo requiere? Así es que queremos agradecerles por su tiempo, queremos agradecerles porque han estado aquí desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Ha sido para mí una gran bendición haber podido compartir esto junto con Abby. Y si tienen alguna otra pregunta y si en algo les podemos ayudar, pues después también siempre quedamos a sus órdenes.